Vamos a continuar con más información y esta vez, el día de hoy, vamos a presentarles un tema muy importante al cual debería prestarle atención toda la familia y es referente a la salud mental, los cuidados que se debería tener, sobre todo en una época donde la pandemia no solo ha traído consecuencias físicas, sino también psicológicas, mentales a muchos peruanos. Sobre todo, también vamos a hablar sobre la prevención de la violencia, sobre todo la violencia familiar, para lo cual está con nosotros Angélica Agüero, representante de Calandria, la Asociación Calandria. Muy buenas tardes, bienvenida a Punto y Enfoque. ¿Cómo está, Angélica? Buenas tardes, aquí muy bien, agradeciendo la invitación de ustedes para poder conversar sobre este tema muy importante. Por supuesto, gracias a usted por su participación. Queríamos preguntarle, más que todo, que resolviera nuestras dudas referente a lo que viene sucediendo a consecuencia de la pandemia, o más claro, a consecuencia de valores que hemos estado arraigando y que han sido evidenciados por la pandemia. El INEI ha mostrado que más del 54% de las mujeres ha recibido violencia psicológica y más durante épocas de pandemia por parte de su pareja. Esto, ¿cómo se puede remediar? ¿Cuáles son los pasos a seguir para evitar que esto se siga dando en este país? Bueno, primeramente decirle de que esta pandemia lo que ha hecho es desenmascarar lo que a través de mucho tiempo veníamos diciéndolo, ya sea con las vigilancias que se venían haciendo a los centros de salud, a las comisarías, en fin, a los diferentes operadores que tienen que ver con la atención de todo esto, ¿no? Entonces, solamente se está evidenciando ello y en lo que respecta a lo de salud, bueno, hace tiempo decíamos que tanto la infraestructura como el personal, faltaba preparación de infraestructura, faltaba espacios para atención de la salud de las mujeres en especialidades que son muy necesarias, ¿no? Solamente si usted revisa los centros de salud va a encontrar la atención para mujeres en época de reproducción y las niñas y los adultos mayores no tienen espacios, hay que ir al hospital. Entonces, eso es en salud. En las comisarías, cuando sucedió lo de pandemia, solamente se atendió a lo que era COVID, o sea, a las personas que salían de su casa, en fin, pero no había donde atiendan estos problemas de violencia. En cuanto a los demás operadores, o sea, todos los operadores se cerraron y solo atendía COVID, ya sea no se atendía por miedo a contagiarse, porque no había protocolos que pudieran apoyar a esto, en fin, fue necesario sacar normativas en los diferentes, tanto en salud como en violencia, para que se pudieran atender normativas de emergencia, como la 1470, que hace que las comisarías tengan la obligación, casi se puede decir, ¿no?, de recibir las denuncias de las mujeres violentadas. Entonces, en esta pandemia, lo que se ha hecho es tener al agresor dentro de casa, convivir con el agresor. Por eso es que usted ve, si bien es cierto, vemos que no hay tantas denuncias en el 2020, o sea, son menores que el año anterior, no es porque no haya sucedido violencia, ha habido. Lo que pasa es que no había dónde denunciar, ¿no? Entonces, eso hace y eso evidencia lo que también veníamos diciendo hace muchísimo tiempo a través de las diversas organizaciones que trabajamos dentro de la mesa de concertación en alianza con Calandria y otras instituciones, que los agresores están dentro de casa. Por eso es que hay Angélica, embarazos y si observamos, forzosos. se ha normalizado de alguna forma la violencia, es decir, vemos muy común que se generen pleitos, grescas y agresiones a tal punto de que no necesitamos denunciarlos, no solamente por temor, sino porque consideramos de que se pueden solucionar o se puede perdonar, se puede olvidar y se puede seguir en esta misma situación de conflicto con tu pareja. Mire, de eso hay diferentes opiniones frente a eso, pero creo que las mujeres muchas veces si no denuncian es por que dependen emocionalmente y económicamente, ¿no? No hay una independencia en ese sentido. Entonces, si tienen el temor de que si denuncian, ¿cómo van a atender a sus hijos? ¿De dónde van a dar de comer?
Y lo otro, y en aquellas mujeres que sí tienen trabajo, que tienen una independencia económica, es la dependencia emocional, miedo a las críticas, el miedo al cuestionamiento de los demás, ¿no? Todavía vivimos bajo una cultura machista, ¿no? Donde se nos ha educado y dicho de que el hogar es importantísimo, que tiene que estar papá, mamá, y lo que pase adentro es un problema de adentro, de la familia, no tiene que salir. Entonces la mujer tiene que soportar todo eso porque lo más importante es conservar la unidad familiar, no importa el costo, ¿no? Pero lo que vamos creando es que los hijos van mirando todo eso y van reproduciendo esa misma violencia cuando ellos formen su familia. O sea, es una cuestión muy dañina que sigue, como dice, sigue repitiéndose históricamente. Entonces, pero sí también hay por eso hay una aceptabilidad de la sociedad a esta violencia, ¿no? Somos de alguna manera cómplices de todo lo que viene sucediendo. Y las autoridades también que le prestan muy poco interés a este tema, no es un tema que se quiera tratar tan fácilmente. Nosotros en la Mesa de Concertación venimos trabajando el tema hace 22 años en el distrito de Comas y a través de Lima Norte también, en las diferentes organizaciones, para erradicar. Hay leyes, no digamos que no hay leyes, hay leyes, hay normas que se hacen, pero falta uno difundirlo, para que lo conozcan todas las mujeres que tienen derechos, que tienen la posibilidad de denunciar y todo lo demás. Lo otro es que esas normas sean efectivas, ¿no? Para el violentador, de que se cumpla, que si que tiene que ir preso, bueno, pues que tiene que ir. Si tiene que salir de la casa, tiene que salir el agresor, no la víctima. Muchas veces la víctima termina saliendo. O muchas veces se da el aprovechamiento de que él golpea a la mujer, la violenta, y al final termina ella defendiéndose, pero él termina también denunciándola a ella. Al final terminan los dos presos, imagínense. Entonces se da eso, estas situaciones se van creando y hacen que muchas mujeres no quieran denunciar por miedo a eso, ya porque algunas no se quedan tranquilas, se defienden, ¿no? Y entonces, sí, somos una sociedad que acepta la violencia como algo natural, a pesar de que se ve que hace muchísimo daño, hace daño no solamente a las mujeres, hace daño a la familia, hace daño a los niños, porque sigue recreando esta situación, Y queda de hace daño a ejemplo la y un mal sociedad. ejemplo también que deberíamos ya quitar y sobre todo que las nuevas generaciones deberían cambiar. Queríamos hacer una consulta referente también a la salud mental, pues el MINSA ha alertado, en el caso de la capital, los limeños sufren, alrededor del 52% de los limeños sufren de estrés, esto provocado por la COVID-19. Asimismo, el 54% no pueden conciliar el sueño. Esto, a diferencia de los departamentos provinciales, no es tan marcado como en la capital. ¿A qué se debe esto? ¿Es la aglomeración quizás de personas, la acelerada vida que vive la urbe o qué otro tipo de causales son los que provocan este tipo de situaciones? De todas maneras, vivir en capital es vivir en una forma muy acelerada. Todo acá se mueve a un ritmo rápido, ¿no? Cuando viene alguien de provincia dice, no me gusta ir a Lima porque aquí el día pasa pero rapidísimo y todo es vivimos corriendo, ¿no? Esa presión que se vive hace que tenga una afección a nuestra salud mental de las mujeres y de quienes nos rodean. Entonces, con esta pandemia ha sido mucho peor. Es quedarse en casa, es una acumulación de tareas, es tener la responsabilidad de cuidar a los hijos, de cuidar a los familiares enfermos, de atender, digamos, si es que se trabaja, es cumplir con el hogar y salir corriendo a trabajar. Y si se trabaja dentro de casa, por ejemplo, en el caso de profesoras, tienen que atender a sus hijos y hacer las clases, ¿no? Y todo eso genera esta tensión y todo eso a dónde va afecta a la salud mental. Y para ello, en un principio no se veía muy importante tener la atención. Ahí vuelvo a lo que le decía en un inicio, en los centros de salud no había esta especialidad. Hoy se ha visto en la necesidad, a partir de los índices que vienen dando, de haber encontrado toda esta problemática, ¿no?
que la salud mental de las mujeres está siendo muy afectado. Ello hace que haya mucha tensión, mucha presión, eh, inclusive de llevar a un intento de suicidio en algunas mujeres o depresión o al interior, el efecto que se da al interior del hogar, de repente el trato ya no es lo mismo, hay violencia hacia el interior, ya sea con los hijos o con los parientes, y no es porque ella esté loca, sino porque hay tanta acumulación de tareas, ¿no?, que hacen que en algún momento esto explote, ¿no?, y tenga esta afectación a la salud, ¿no? Entonces, en el Lima Norte, por ejemplo, tenemos solamente dos centros de salud, un hospital en Caraballo y otro en Comayay, que es un espacio muy pequeño donde se atiende, no hay mucha privacidad para la a los, esto no, los médicos tienen toda la voluntad de atender, pero no se cuenta con el espacio requerido. Entonces, necesita el gobierno darle mayor importancia a esto, a la salud mental de las mujeres, para poder atenderlas mejor. Creo que es un derecho, y atendernos mejor. Para ello necesita el personal idóneo, necesita el presupuesto para que ellos tengan todas las facilidades del caso para atender, necesita el espacio, ¿no?, que ahí necesita trabajar en forma conjunta con Lima Metropolitana y con los gobiernos locales. O sea, necesitan involucrarse en este tema también los gobiernos locales, más allá de repartir canastas o preocuparse, digamos, en tareas que sí es cierto son importantes en lo del COVID, pero esto también es importante porque afecta a una población que es muy importante, ¿no? Miren, las mujeres tanto en el distrito de Comas como en Lima Norte y como en el país somos el 50% de la población. ¿Y por qué no preocuparse por el bienestar de ese 50% de la población, ¿no? Por supuesto, una consulta que queríamos hacerle es referente al estrés, pues no es considerado una enfermedad, pero podríamos considerarlo como un trastorno mental, también hablando de que hay síntomas que se han detectado como el nerviosismo, tensión emocional también. Este tipo de situaciones afectan no solamente a la salud emocional, sino también pueden reducir el sistema inmunológico, por lo cual puede generar y acelerar el contagio de la COVID-19. Claro, toda esta situación baja digamos, la inmunidad de nuestro organismo, o sea, nuestro sistema inmune no trabaja como debe ser si hay mucha tensión, presión, o sea, la actitud en este sentido para superar esta enfermedad es muy importantísimo. Y si una mujer tiene ¿Qué actitud depresión, deberíamos tomar, si Angélica? tiene estrés, creo que una de las cosas que se tiene que hacer es empezar a repartir responsabilidades dentro del hogar. Tenemos que entender que solas no lo podemos hacer todo. Y creo que esto es algo que también el gobierno debe alentar, debe aconsejar a las familias, que todos tenemos que hacer algo en casa, ¿no? Tender, arreglar la cama, cocinar, distribuirnos el cuidado. Todos podemos cuidar a las familias que estén enfermos y todo lo demás. Eso. Lo otro es, como yo le decía, mayor presupuesto a estas instituciones donde tienen que atender, o sea, profesionales preparados, que tengan calidad y calidez a la hora de atender, ¿no? Que tengan esa sensibilidad de tocar el problema sin discriminación ni nada por el estilo, porque muchas mujeres han venido de provincia, no saben hablar bien el castellano y se sienten discriminadas cuando no se les atiende como debe ser. Entonces, todo ello, o sea, repartir las responsabilidades, mirar el problema económico, ¿no?, que también tiene mucho que ver con el Así es, estrés. Alejandra. Muchas mujeres han perdido su trabajo, o el esposo perdió el trabajo, o el hermano perdió el trabajo, o el padre, o falleció su familia. Imagínense cómo se siente. Eso. Lo otro son los centros de recreación. Desgraciadamente se cerraron todos. Las tiendas comerciales pueden atender, pero los espacios de recreación no, están cerrados. ¿Dónde va la familia a despejarse? ¿A dónde va a distraerse? ¿A dónde va a jugar esos niños? O sea, la mamá tiene que soportar a los niños que están tensos dentro de las casas, que ya no saben cómo entretenerlos, ¿no? Entonces todo eso le va creando problemas. O sea, ¿a dónde se va a distraer todo eso? Si estamos encerrados en casa y si la única tarea es de ir al mercado, cocinar, atender, no hay espacio. Yo creo que se deberían reaperturar estos espacios de recreación con todos los protocolos que se tengan
que tener, pero se deben aperturar ellos. Lo otro es las viviendas. Estamos viviendo en viviendas hacinadas. Muchas familias eh, se vinieron, consiguieron una casita, nacieron los hijos se quedaron y ya no es que vive una familia con dos, tres hijos, ya vive esa familia con esos tres hijos y a la vez esos hijos con su familia. Entonces lo Como que hay es casas hacinamiento multifamiliares se han también, ¿no? convertido de cierta Así es. forma en solares donde en cada habitación vive una familia. Hemos visto esos casos. Muchísimas gracias, Entonces Angélica Castro, por toda la información que todo nos has eso crea brindado. problemas, ¿no? Nos acaban de brindar una pequeña pregunta a nuestro público, nuestros televidentes. Brevemente quisiéramos que nos pudieras ayudar a aconsejarla. Es referente a cómo debe afrontar una mujer que cuida a familiares con COVID en sus domicilios, sabiendo que no es propio y encima es humillada de manera indirecta por otros familiares de casa para que se retire de ese lugar y no contagie a los demás. ¿Qué debe hacer una persona que tiene la voluntad de ayudar a familiares, pero no logra porque otras personas también tratan de cuidar su salud por la COVID-19? Así, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hacer entender a las personas que COVID es una enfermedad, si bien es cierto, se contagia, pero se contagia cuando no se cuida ciertas cosas que son elementales, la alimentación. Yo tuve a una de mis nietas enferma con COVID, yo la atendí, pero yo no utilicé el protocolo de Mensa, yo utilicé el protocolo del dióxido de cloro. Tal vez no es aceptado por el público, tal vez no es aceptado por mucho, pero fue muy efectivo. Ella tomaba, yo tomaba y las dos nos cuidábamos. Y la alimentación es la base primordial para esto. La alimentación, la limpieza, en fin, todas esas cosas son importantísimos y creo que la población tiene que entender que no se soluciona nada discriminando a nadie, por el contrario, hay que tener todo el cuidado necesario. Esa familia necesita apoyo, necesita respaldo, necesita todos los días darle ánimo para que siga adelante, ¿no? Hay que acompañarla, no digo que acompañarla estando juntos, sino acompañarla con todas expresiones positivas. Eso hay mucho. Correcto. El estado mental ayuda muchísimo, por favor. El COVID ha venido a quedarse, hay que enfrentarlo, superando con todo el cuidado. La alimentación es importantísima y todo el cuidado. Yo no digo que lo del MINSA esté mal o esté bien, pero creo que sí se debe respetar los protocolos, pero también deben ver otras alternativas que son muy buenas para la población. Muchas gracias, Angélica Castro, por esta información y esperemos contar con su participación en un próximo enlace para ayudar a los ciudadanos a velar por su salud mental también y su seguridad emocional. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Angélica Agüero, quien es representante de Canabria. Hablamos un poco de la salud mental, un poco de la prevención y la violencia. Son muchas cosas que van de la mano, la actitud, la buena alimentación, un estado emocional positivo y también el cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia. Así que ya lo sabe, tenga mucho cuidado, sobre todo si sale de su casa no vaya a olvidar los protocolos de bioseguridad que son muy importantes y dentro cuide también a su familia. Vamos a